Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que desean usarlo. Esto es Cultura Viva. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón, dígalo, me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Dígalo, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Dilo, iglesia, es tu gracia. Es tu gracia.
Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Iglesia, allí en tu lugar, levanta tus manos conmigo. Este es el momento de agradecer a tu Dios, de agradecer a Jesús, de decirle: me ha rescatado, me ha sanado. Soy libre en ti, Dios. Y hoy por eso declaramos esto. Y dice: de mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora, dígalo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Dígalo. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Un grito de júbilo. Amén. Es un placer estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Amén. He titulado el mensaje de hoy: usemos las redes de Andrés. Usemos las redes de Andrés. ¿Cuáles son las satisfacciones del que se dedica a la pesca? Hablemos de la vida secular. Las satisfacciones del que se dedica a la pesca. En la vida secular, el pescador sale a pescar algunas veces para llevar el alimento a la casa, ¿cierto? El sustento a su familia del pescado que cogen. Otros pescan, dedican una parte para el sustento y otra parte la llevan al mercado a venderlo para complementar la alimentación. ¿Están de acuerdo? Pero hay algunos que lo hacen por deporte. No saben qué es una atarraya, no saben qué es una flecha, no saben qué es un arco, no saben nada de eso, pero entonces se ponen bien aderezados y van y se toman selfies, se toman fotos pescando solo por deporte. ¿Han visto eso? Pero ellos no saben. Entonces, haciendo esta comparación, vamos a disponernos, a ubicarnos nosotros como pescadores. Nosotros somos pescadores. ¿Cuál debe ser la estrategia para el pescador de almas? Vamos a analizarlo hoy. La estrategia para el pescador de alma y las herramientas para los pescadores de alma. Bueno, hablemos de algunas estrategias para los pescadores de almas. Tenemos el testimonio, la oración, la intercesión, hablar, ubicarnos como líderes y la humildad. Esa puede ser la estrategia.
¿Y cuáles son las herramientas? Las herramientas puede ser valorar, ponerle un valor incalculable, es el valor de la salvación que adquirimos por gracias. Las herramientas puede ser preocuparnos por aquel que no conoce a Cristo, aquel que está alejado, como decía la hermana Adriana, aquel que está alejado del Señor, pero también aquellos que han conocido, se han alejado, aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerle. Entonces, ahí tenemos el oficio de pescar. Somos pescadores de almas. La Biblia nos habla de muchos pescadores de almas. El apóstol Pedro es, sin lugar a dudas, el más famoso de los pescadores de la Biblia. Y el mismo carácter del apóstol ha sido tema de deliciosas discusiones. Algunos hablan de Pedro por su carácter, algunos hablan de Pedro por apresurarse a hablar. Bueno, en fin, en las que sus defensores o acusadores han llegado a esta simpática conclusión sobre Pedro. Todos han llegado a la conclusión de decir, y nosotros también podemos ubicarnos allí, todos hemos cometido los mismos o peores errores del pobre Pedro. Pero yo no diría pobre Pedro, yo diría pobre y bienaventurado Pedro, porque Dios amó a Pedro. Analicemos los errores del pobre Pedro. Yo diría pobre pero bienaventurado. Y hablamos siempre de Pedro por su apresuramiento, por su carácter, por su parte dominante, por todas las cosas que Pedro hizo y conocemos a través de la Biblia. Pero cuán poco se ha dicho de Andrés. Por eso he titulado el mensaje Usemos las redes de Andrés. Hablamos mucho de Pedro, pero muy poco hablamos de Andrés. Hoy vamos a tratar de reivindicar la muy poca fama del hermano Pedro. Vamos todos unidos a reivindicar la fama que tiene nuestro hermano Pedro. El hermano Pedro hizo uso de redes, pero diferentes y que pueden ser nuestras en este momento. Esas redes que usó el hermano Pedro, si nosotros las analizamos con el temor que Dios nos da y con el ansia que tenemos de realizar nuestra función como pescadores, pueden ser nuestras en este mismo momento. Yo les hablaba de las redes para pescar. Son muchas, pero hoy vamos a hablar de tres redes. La primera se llama la prioridad. Y para esto nos vamos a ir a San Juan 1, y vamos a leer del versículo 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Ahí tenemos a Pedro.
Dice la Escritura, primero a tu hermano. Eso dice la Escritura, primero a tu hermano. Y esta es una de las primeras responsabilidades de una persona convertida como nosotros. Cuando aquel endemoniado fue sanado por Jesús y quiso quedarse junto al maestro, ¿qué le dijo el maestro? Vete a los tuyos y cuéntales. Eso quiere Jesús, que hablemos. Que hablemos. Porque nosotros tenemos mucho para hablar. Dedicar un tiempo para valorar ese regalo. A veces nos hacen un regalo y miramos, y si es pequeño decimos, eso puede ser hoy por ahí una bobadita. Si es grande lo abrimos apresurado, ¿cierto? Pero el regalo que Dios nos dio por gracia, no porque lo merezcamos, de la salvación, tiene un precio incalculable. Yo diría que no tiene precio, porque no tenemos cómo ponerle precio. Entonces, vete a los tuyos y cuéntales. Es cierto que en muchos casos nuestros familiares no siempre responderán inmediatamente al toque de Dios. Yo diría que es la parte más difícil del cristiano. Esa es la tarea más difícil, que nuestros familiares sean convencidos plenamente y convertidos a la palabra de Dios. Pero es un mandato divino. El maestro le dijo al endemoniado, no te quedes conmigo, ve a los tuyos y cuéntales. Entonces, fíjese que no le dijo, ve y conviértelos, ve y convéncelos. No, él le dijo, ve y cuéntales. Eso debemos hacer nosotros, porque nosotros cumplimos con la función de sembrar la semilla. Dios la hace germinar. Depende de la manera que nosotros sembremos la semilla. Pero esa no es la razón para que no sean los primeros en oír de Él. No nos quedemos con que yo le hablé y no me aceptó. Yo le hablé y no se convirtió. Yo le hablé y se puso bravo. Me mira mal porque yo soy cristiana. Me mira mal porque paso con la Biblia. De pronto no le gusta que yo esté cantando las canciones de Dios. A veces nos quedamos ahí y perdemos el tiempo. Vamos a ver qué nos dice Lucas 8. Vamos a leer del versículo 26 al versículo 34. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, era atraído por los demonios. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, Legión. ¿Por qué? Porque eran muchos, estaba endemoniado. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó
por un despeñadero al lago y se ahogó. Quedó libre el hombre, ¿cierto? Le hizo Jesús una liberación. Salieron esos demonios. ¿Y para qué hacía Jesús todo esto? Primero, por su poder. Segundo, porque Él eso era lo que hacía, liberar. Pero también nos enseñó que nosotros debemos aprender a liberar a aquel que está atado. Porque no todo el que huye del Señor, no todo aquel que no quiere recibir al Señor, no todo aquel que viene y se va, en fin, tantas cosas, es porque a veces decimos el mundo los atrae, etcétera, etcétera, pero también o no han tomado bien la lección, o de pronto nosotros no hemos discipulado bien, o de pronto caminan en falso. Y vamos a la segunda red. La segunda red se llama igualdad. La igualdad. Y para esto le voy a solicitar el favor que leamos Juan 6, versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Humanamente, para Andrés estaban los 5 panes y los 2 peces, pero la multitud era demasiada. El texto dice que Andrés le dijo al Señor: aquí está un muchacho, solamente un muchacho. Sabemos, amadísimos hermanos, de muchas personas que han sido ganadas para Cristo por el testimonio de un niño. Los niños son mensajeros porque en medio de su inocencia, de su niñez, ellos captan con amor y transmiten. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta y hemos escuchado testimonio de almas que han sido ganadas por la inocencia de un niño. Y aunque Andrés en esta ocasión estaba más preocupado por el hambre de la multitud, no por eso subestimó al portador. Un muchacho, así le dijo Andrés a Jesús, un muchacho. Ni siquiera la Biblia nos dice su nombre. Nosotros no encontramos, porque este pasaje lo encontramos como en 3 partes, allá en Juan, en Lucas, y ni siquiera dijo el nombre del muchacho. Un muchacho. ¿Cuántos anónimos preciosos hallamos en la Biblia que, al igual que este niño, sirvió para alimentar a una muchedumbre? Nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser ese muchacho que llega a aquel necesitado, aquel que no ha escuchado de Dios, aquel que no ha tenido acertación de una curación de una enfermedad, y nosotros llegamos como aquel muchacho que no se dice el nombre, a contarle un testimonio, a presentarle a ese Dios vivo y poderoso. Y aquí dice que Andrés, él vivía preocupado no por el muchacho, no por el porta de comida, él vivía preocupado era por el hambre de la multitud, porque era mucha la muchedumbre. Así son muchas las necesidades de aquel que no tiene a Cristo. ¿Y cuántos de nosotros puede Dios usar como aquel muchacho? Vamos a ver la tercera red.
Pero como tenemos que aprender bien la lección, ¿cómo se llama la segunda red? Igualdad. Pasemos a la tercera red, porque dijimos que vamos a analizar 3 redes. La tercera red se llama universalidad. Universalidad. Y voy a invitar los que me acompañen a Juan 12. Juan 12, y vamos a leer del versículo 20 al versículo 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aunque los que preguntaban eran griegos, Andrés no reparó en problemas de discriminación étnica. ¿Por qué será esta palabra, esta frase? Sabemos que el pueblo judío era el linaje de Cristo, el linaje de Dios, ¿cierto? Los griegos eran gentiles, así como nosotros. Pero ellos llevaban ansias, llevaban un deseo. Entonces, aunque eran griegos, Andrés no reparó en problemas de discriminación étnica. Porque lo hermoso que se dice de ello es que habían subido, ¿a qué? Habían subido con un objetivo específico: adorar, y que querían ver a Jesús. Ese era su objetivo: ver a Jesús y adorarle. Qué lindo, ¿no? Que nosotros vengamos a la iglesia con el fin de adorar a Jesús y de verlo a través de mi hermano, a verlo a través del que llega por primera vez, verlo a través de un niño. Dios quiere eso de nosotros. ¿Por qué la palabra, por qué esta red se llama universalidad? Eso tiene un motivo de este nombre. Universalidad, porque el evangelio es universal. Por eso es, porque el evangelio es universal. ¿Y por qué el evangelio es universal? Porque Dios amó a todo el mundo. Por eso es universal. Dios amó a todo el mundo. Y nosotros somos obligados por ese amor a compartir con todos ese mensaje del Señor. Yo les decía al principio que la herramienta para ser pescadores de hombres son muchas. Mire, usted con una sonrisa puede evangelizar. ¿Usted no ha visto personas que le niegan una sonrisa al hermano? Una sonrisa no cuesta nada y hace mucho bien, amadísimos hermanos. Pero hay personas que, no, yo cumplo con ir a la iglesia. Se acabó el culto y salgo corriendo. Yo no tengo nada que hacer, a chismosear, ¿no? Y mucho menos una sonrisa. Déjeme decirle que Dios no quiere eso. Usted con una sonrisa puede manifestarle a su hermano que lo ama. Usted con una sonrisa puede manifestarle a su hermano que le interesa. Su hermano le interesa. Es el pueblo de Dios y esa familia nos interesa. Y por eso es que tenemos la primera red.
nos interesa a nuestros hermanos, alcanzarlos con el amor de Dios. Vemos que los griegos, allí estaba Pedro, estaba Andrés, había mucha gente, pero los griegos se dirigieron ¿a quién? A Andrés. Específicamente fueron a Andrés. Uno va a un hermano específico, Dios lo guía. Entonces los griegos se dirigieron a Andrés. Andrés fue el que Dios le mostró para que los griegos fueran y le preguntaran. Entonces Andrés tenía una gracia especial. Tenía un cargo especial. Si en este momento a nosotros, a ti y a mí, nos hubiera tocado designar a Andrés con uno de esos nombramientos administrativos, ¿qué cargo le daríamos a Andrés? ¿Ah? Bienvenido. Yo le daría el cargo de secretario de Relaciones Públicas. Ese cargo se lo daría yo, porque cuando usted y yo vamos a una empresa importante y necesitamos un dato específico que a mí me interesa, que a mí me sirve, yo me voy directamente a que me regalen una cita con el gerente, con el secretario administrativo, con aquel que me puede dar la información adecuada y bien importante, ¿cierto? Y fíjese que los griegos fueron directo a Andrés. Yo le daría ese cargo a Andrés, secretario de Relaciones Públicas. Y qué buen papel desempeñó Andrés como pescador. Es un papel importante que nosotros debemos desempeñar en el lugar que nos toque, en el lugar que Dios nos pone. Usemos tú y yo, amado hermano, usemos esas redes para ganar a nuestros hermanos, para ganar a nuestros semejantes, pero especialmente para ganar a los nuestros, a los amigos y a todos aquellos a cuanto el Señor nos ponga en el camino. Ya dejemos esa lucha que nos atañe a nosotros. Ay, es que hablo tanto del Señor. Vea, le cuento que nadie se convierte, pero yo entiendo que yo no tengo el ministerio del evangelismo. Todos lo tenemos, amado hermano, porque Dios no se equivoca y Él nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Yo no encuentro en la Biblia una palabra que diga: ve, Lilia, háblale a toda criatura y convéncelo. No, Dios no nos manda convencer, Dios nos manda hablar de Él, a contar sus maravillas. Pero no siempre debemos contarlas, no siempre tenemos que contarlas, tal vez por el tiempo, tal vez por la cercanía, en fin, pero que nuestra vida hable. Debemos ser un libro abierto, una Biblia abierta, para que Dios mire en nosotros, para que el público mire en nosotros algo diferente que ellos no entienden. Y ese es el ministerio de la evangelización. No le niegue una sonrisa a su hermano, no le niegue una información a su hermano, porque a eso nos mandó Dios. ¿A cuál hermano? Al que sea. Por eso el evangelio es universal. Por eso la tercera red se llama red de universalidad, porque el evangelio
Dios lo dio para todo el mundo. Y Dios amó a todo el mundo. No los amó, los ama a nosotros, nos ama. Notemos que la especialidad de Andrés fue traerlos a Jesús. Ellos solo le dijeron, ¿cómo le dijeron los griegos? Queremos ver a Jesús, estamos aquí. Ellos no habían podido. Ellos estaban allí, pero no habían podido ver a Jesús. Y ellos no solamente lo querían ver, sino adorar. Dice que los griegos fueron con el deseo de ver a Jesús para adorarlo. Y habían más personas, pero se dirigieron específicamente a Andrés. Nosotros necesitamos para evangelizar humildad. A veces el que predica, a veces el que lleva 100 años en el evangelio, a veces el que tiene X ministerio, se preocupa más en los cargos. Y los cargos no son muy importantes. Todos somos iguales ante Dios. Por eso Él reparte como quiere, para que cada uno comparta con aquel que no quiere, o hagamos el intercambio de los ministerios que Dios nos da. Yo te dedico una sonrisa, hermano, y tú me amas, tú me das un abrazo. Y entonces ahí estamos unidos. El apóstol Pablo decía, ni yo mismo merezco ser llamado apóstol. Figúrese, ¿y quién era el apóstol Pablo? Por eso le dije, nosotros notemos que la especialidad de Andrés fue traerlos a Jesús. Esa fue la especialidad de Pedro, quiere decir el oficio de Andrés, no de Pedro. El oficio de Andrés en ese momentico era traer a los griegos a Jesús, ¿cierto? Así lo usó Dios en ese momento. A Pedro lo usó con humildad, y al niño, aquel muchacho, lo usó con curiosidad. A los griegos también los usó con curiosidad. Pero todos, cada uno con su función, fueron traídos a Jesús. Y eso nos quita bastante tiempo para gozarnos. ¿Por qué para gozarnos? Usted vive allá en X barrio lejito. Yo vivo en el otro. Usted vive en el norte, el sur, el oriente, el occidente. Pero entonces todos somos hijos de Dios. Y llega el momento en que nos unimos, ¿cierto? Todos fueron traídos a Jesús. ¿Estás cumpliendo la tarea que Dios te puso de ser pescador? Somos pescadores de alma. Debemos tener la herramienta y usarla, no solamente tenerla, porque a veces tenemos la herramienta y la guardamos. Debemos utilizar la estrategia y compartir con nuestros hermanos. Y como le digo, a veces le negamos a nuestro hermano una sonrisa, y una sonrisa no cuesta nada y hace mucho bien, y no sabemos en qué momento mi hermano está necesitado de una sonrisa, de un abrazo, de una pregunta. Entonces usemos las redes de Andrés. Usemos las redes de Andrés y lleguemos a la conclusión que todos hemos cometido los mismos o peores errores de Pedro.
del bienaventurado Pedro. Hagamos el oficio bien hecho, ese oficio que Dios nos dio, de extender la palabra, usando las herramientas adecuadas y con la estrategia específica. Algo bonito y que yo admiro con mucho cariño es que en el pueblo de Dios no hay grandote ni pequeñito, todos somos iguales. Todos somos iguales. Amén. Cuando nos creaste, Señor, hoy bendecimos a nuestro Padre. Hoy la creación te adora, Dios. Hoy nos postramos delante de ti. Este momento lo queremos acabar reconociendo ese inmenso amor que tienes tú por nosotros. Dile, iglesia: Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Levanta tus manos a tu Rey. Este es el momento en el que puedes entregar tu corazón a Él y derramar tu espíritu delante del Rey de Reyes. Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Recibe el amor del Señor, iglesia. Recibe el gozo del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Recibe de la presencia del Señor en este momento. Recarga tu mente, tu cuerpo, tu espíritu en la presencia del Señor, donde puedes dejar de lado tus cargas, tus preocupaciones. Solo en la presencia del que te amó primero, iglesia. Solo en la presencia de Él, del que vive, del que reina, es que tú puedes descansar. Es que tú puedes encontrar plenitud. Por eso adórale allí, iglesia, en tu lugar, con tus propias palabras, si es con cántico nuevo. Adora en espíritu y en verdad. Declara el poder de Cristo. Bendice el nombre del Señor. Bendice a tu galardón, a tu corona, a tu tesoro. Hoy levantamos una adoración, una exaltación a ti, mi Rey, con corazones enamorados de ti profundamente, profundamente enamorados de tu presencia, enamorados de ti, enamorados de ti. Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. Y el cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir el lamento cuando pienso en su amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. Es tu entrega total, la que me enamoró, la que me cautivó, la que me inspiró. Tu entrega y amor por mí, tu entrega y amor por mí, por tu pueblo, por tu iglesia, por tu novia. Cuán grande amor, cuán grande amor, tan infinito, inmensurable, tan infinito, inmensurable. Digamos juntos, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, Él nos ama, cuando Él nos ama. Así es nuestro Señor.